Amén, qué bendición tenerlos acá, qué bendición a los que nos están escuchando. Como les decía ahorita, hemos venido en una serie hablando sobre las clases de terrenos que tenemos. Acuérdense la promesa que el Señor nos dio iniciando este año, que íbamos a hacer buena tierra y que íbamos a dar buen fruto, pero que necesitamos que nuestras raíces se extiendan y se aferren donde se tienen que aferrar, se arraigan donde se tienen que arraigar. Y sé que hace 8 días y hace 15 días estuvo mi hijo y hace 8 días estuvo el pastor, y el pastor habló sobre junto al camino. Edgar habló en Pedregales, el pastor habló en Tres Pinos, y tengo el privilegio de hablarles hoy de la buena tierra. Y yo quiero que rápidamente vayamos a Lucas 8:5. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos aquí al 11, que viene el Señor a explicarlo. Entonces dice aquí el Señor Jesús le dice a los discípulos y a las personas que estaban escuchando, dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 15. Mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo dice? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire que la cuarta dice: retienen y perseveran, ¿cierto? Y hace 8 días, si me presentan la escalera un momentico, por favor, si me la vuelven a colocar. Hace 8 días el pastor habló sobre la que caía junto al camino. Yo me puse a investigar y dice: cuando los agricultores van a sembrar la semilla, entonces ellos hacen su parcela, pero para poder regar la semilla ellos hacen los surcos y hacen como la parcela, pero al lado abren un camino, hacen como un camino. En ese camino, ¿qué pasa? Ellos transitan, ellos están transitando. ¿En dónde? En el camino. Entonces ellos, al transitar el camino, al hacer esto, al estar transitando, están pisando ¿qué? La tierra. Y entonces, al pisar tanto la tierra, de aquí para allá, de allá para acá, la tierra, ¿qué pasa? Se endurece. Entonces es acá, junto al camino. Son aquellos que la semilla cae ¿en dónde? En la parcela. No, dice, cae junto a ¿qué? Al camino que crearon ¿qué? Los agricultores, donde la semilla fue pisada, donde la tierra, como estaba de tanto estar pisada de uno al lado al otro, estaba dura. Y yo decía: tremendo, tremendo. Yo no voy a hablar de esta, pero sé que el Señor me está llevando a decirles eso. Pero cuando uno muchas veces dice, el Señor no se equivocó en mostrarnos y en hablarnos sobre las clases de terreno y sobre hablarnos de lo que es lo que hace un agricultor, trabajando la tierra, regándola, bueno, haciendo todas las cosas. Y cómo nos comparó, las parábolas que hace comparaciones, cómo compara la tierra con nuestro ¿qué? Con nuestro corazón. Y cuando dice que está junto al camino, dice: es esa tierra que ha sido tan pisada, tan pisoteada, que ¿qué pasó? Se endureció. Y a veces, ¿qué sucede? Que muchas veces quizás de tantos procesos, de tantas humillaciones, de tanto dolor, de quizás en la niñez cómo se vivió, el corazón se trata de ¿qué? Endurecer, porque la tierra ha sido ¿qué? Pisada. Y por eso dice: los que están junto al camino, cuando viene la semilla y es sembrada, ¿qué pasa? La semilla no puede penetrar. ¿Por qué? Porque la tierra está dura. ¿La tierra cómo está? Dura. Entonces la semilla no puede penetrar. Y por eso dice que vienen los pájaros y cogen y se llevan y se comen ¿la qué? La semilla.
Y es ahí donde el Señor dice, como el enemigo muchas veces, cuando tal vez tenemos este corazón tan duro que por las circunstancias, por las situaciones, por lo que hemos vivido, se ha endurecido, que el enemigo dice, no perdones, no escuches la palabra no es. Eso es incredulidad, viene y habla para que en uno haya como esa incredulidad y esa dureza de corazón, que no creamos, o que tal vez quizás busquemos solamente un momento para el milagro, pero está nuestro corazón tan endurecido que no recibimos y escuchamos más la voz de ¿qué? Del enemigo. Esa es la primera, junto al camino, ¿cierto? La segunda es en pedregales, que fue la que Edgar habló, que donde decía que la semilla cae, ¿sí? Y se recibe, la semilla cae, pero cae junto a ¿qué? Piedras. ¿Y qué pasa? Dice que la semilla crece un poquito, las raíces se hacen un poquito, dice, pero ¿qué pasa? Dice, se pierde rápidamente. ¿Por qué? Porque no hubo unas raíces ¿qué? Profundas. No hubo unas raíces profundas. Entonces, cuando viene Edgar hablaba y decía, es cuando muchas veces viene la palabra, viene el Señor y riega la semilla, pero vienen procesos duros, vienen pruebas, y eso hace que la semilla muera. Porque cuando pasamos esos procesos tan fuertes, muchas veces eso nos aniquila o nos lleva a desistir, a ya no creer en la palabra. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo contrario a lo que la palabra nos dice. Y dice, esta fue ¿en dónde? En pedregales. Y la tercera, que le hablaba el pastor, decía que entre espinos, y él decía tremendo, él decía, la primera, la segunda estaba dentro, los enemigos estaban dentro, ¿cierto? Pero la tercera era externa, decía el pastor, los enemigos eran externos, porque dice que la semilla cayó, pero se creció ¿en dónde? En espinos. ¿Dentro de qué? Espinos que estaban, que ahogaron ¿qué? La palabra. Y esos espinos, dice la palabra, que son los afanes, el amor por el dinero y el placer del mundo. Y a veces vemos que como los afanes nos enredan, como todas las cosas nos envuelven, y terminamos dejando a un lado ¿qué? Lo que puede dar vida a nuestro corazón. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo como es la palabra. Pero yo voy a hablarles sobre la cuarta palabra. Yo sé que falta hablar sobre la primera, profundizar sobre la primera, pero vamos a hablar sobre la cuarta. Y la cuarta dice la que cayó ¿en qué? En buena tierra. Y mire qué tremendo, porque dice la que cayó en buena tierra tiene dos características. Dice que retienen y perseveran. Dice retienen, dice retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y yo busqué el significado de retener y dice se aferran, se agarran, se aferran y se agarran. ¿A qué? A la palabra oída. Y es cuando uno se agarra a la palabra, es cuando uno se aferra. Y me puse a buscar y dice, cuando uno se agarra a la palabra es como diciendo, esta palabra tiene que ser viva en mí. Esta palabra es la que me va a enseñar y me va a guiar la ruta que es. Esta palabra, cuando yo retengo la palabra de Dios, dejo que la palabra me moldee, dejo que la palabra me enseñe, dejo que la palabra esté ahí. ¿Por qué dice reténgala? ¿Por qué dice que la retenga? Debe ser porque van a venir momentos en que van a ser tan duros los procesos o las circunstancias que la vamos a soltar, pero hay que ¿qué? Retenerla. Y mira tremendo lo que dice el Proverbio 4:13. Dice, retén el consejo, guárdalo, porque eso es tu vida. O sea, retén la palabra que Dios te da, porque eso va a ser vida ¿para quién? Para nosotros. Mira el tremendo la de Job, que es 2:3. Dios le estaba hablando al enemigo y le dice, y que todavía, estaba hablando de Job, dice, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él. Aún en medio del proceso de Job, que todos creo que aquí los que conocemos y los que llegamos por primera vez sabemos que Job pasó un proceso muy duro y muy fuerte, dice, él retuvo ¿qué? Su integridad. Dice, retuvo, dice el Señor tan bonito como se refiere a Job, dice acá, él retuvo, dice, y que todavía retiene su integridad, a pesar de que perdió a sus hijos un instante, a pesar de las circunstancias, retuvo su integridad. Y mire tremendo lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:15, dice así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué tenemos que retener? Vuelve y nos dice la palabra de Dios.
Y mire lo que dice Apocalipsis 3:11. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si ves lo importante que es retener la palabra, dice, reténla hasta que yo venga para que ninguno venga a tomar ¿qué? Tu corona. O sea que es necesario agarrarse y aferrarse ¿a qué? A la palabra. Y mire lo que dice perseverar. Entonces acá vamos ahora a lo que dice perseverar. Dice perseverar es persistir, insistir, mantenerse, permanecer y perdurar. Y mire tremendo porque el permanecer nos ayuda ¿a qué? A resistir y a soportar. Y el permanecer, ¿sabe qué fruto produce en nosotros? Paciencia. Ese permanecer, que es lo mismo, el sinónimo de perseverar, nos produce en nosotros ¿qué? Paciencia, que es lo que nos falta, porque nosotros queremos ver los milagros como ya, inmediatamente, de una vez, ¿cierto que sí? Mire lo que dice este versículo, Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque la paciencia está formando algo en nuestro corazón. Y mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le ¿qué? Le aman. Y mire lo que dice Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y mire lo que dice Romanos 12:12. Alégrese en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes ¿en dónde? En la oración. Y cuando miramos esto de lo de retener y perseverar, quizás en nuestras fuerzas muchas veces hemos claudicado, ¿cierto? Quizás decimos, pero es que es difícil porque salimos y nos encontramos con un panorama totalmente diferente a lo que quizás vemos en la atmósfera cuando estamos en la casa de Papá Dios, ¿cierto que sí? Cuando estamos en la atmósfera de la casa de Papá Dios, ¿cómo nos llenamos de fe, de esperanza? Decimos amén, como aquellos que estaban ¿en dónde? En los pedregales, ¿cierto que sí? Nos llenamos de fe, de esperanza, nos llenamos de eso. Pero ¿qué pasa? Cuando salimos nos encontramos con una realidad opuesta a lo que estamos, a lo que tal vez recibimos en la casa de Papá Dios, a lo que tal vez recibimos con su palabra, ¿cierto que sí? Y entonces en esos momentos cuando nos vemos confrontados con la situación, con lo que vivimos, tal vez ya no estamos reteniendo la palabra, sino lo que la soltamos, y muchas veces no perseveramos, y tal vez quizás en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, ¿cierto que sí? Quizás muchas veces decimos, uy, pero es que yo digo, sí, esta palabra es para mí, esto es para mí, esto es para mí, pero cuando llego a la casa y me enfrento con las personas que están como que todo se me olvidó, todo me pasó. Cuando voy al trabajo y me encuentro con mi jefe, digo, no, aquí ya no más, yo debo salir corriendo, yo ya no quiero seguir. Y empieza uno a ver que muchas veces le cuesta ¿qué? Perseverar, permanecer. Pero mire, ahorita yo les traía varios versículos tremendos que decía lo que es permanecer, lo que es que estar ahí mientras estamos siendo formados, donde estamos siendo tallados, porque dice que el permanecer en medio de las circunstancias está trabajando ¿en dónde? En nuestro carácter, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo lograremos retener y perseverar? Y yo quiero hablarles de esto. Yo quiero que coloques el título acá de esta palabra, dice, ¿cómo ser buena tierra que retiene y persevera? ¿Cómo ser buena tierra que retiene y qué? Y que persevera, ¿cierto? Entonces ahora voy a hablarles de cómo logramos retener y perseverar, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no sé, porque tal vez quizás tengo mucha palabra, pero me cuesta, estoy que no puedo. Y imagínense que cuando estábamos hablando de aquí la escalera que se veía en los terrenos y veíamos que era un peldaño de muchos procesos que vamos pasando, quizás muchas veces tenemos nuestro corazón tal vez endurecido porque ha faltado sanidad, quizás estamos que en los afanes, en el corre-corre, ¿cierto que sí? Quizás debido a las circunstancias y a lo que pasamos, la promesa como que se va, la palabra se pierde, pero el Señor no se equivocó en hablarnos y dice la parábola de ¿qué? ¿Cómo dice? La parábola del sembrador,
¿cierto? Y aquí Él nos muestra que Él es el sembrador y que nosotros somos ¿qué? Los terrenos, que nuestro corazón es una clase de terreno. ¿Sí? Y cuando Edgar nos hablaba el día que nos dijo, vamos, muchos de nosotros nos podemos identificar que hemos pasado en este terreno, que hemos estado en porque hemos pasado procesos, ¿cierto? Hemos pasado situaciones, hemos pasado circunstancias. Y cuando el Señor hablaba de los terrenos, él les hablaba específicamente al pueblo en ese momento, porque eran personas que estaban acostumbradas ¿a qué? A la agricultura. Estaban acostumbradas a lo que sabían que era un terreno, que era coger un rastrillo, mover la tierra. El Señor sabía que el lenguaje que Él les estaba dando, ellos lo podían entender. Y por eso comparó el corazón del hombre con la tierra y la semilla que es la palabra cayendo sobre esa tierra. Y el sembrador que puede ser cualquiera de nosotros llevando esa semilla y compartiéndola como la estoy haciendo yo hoy. ¿Cierto que sí? Y me puse a mirar y yo dije, bueno, Señor, yo tal vez no soy como ese agricultor o como ese agrónomo, que cómo es que preparan la buena tierra, porque mire que el cuarto terreno y el cuarto peldaño que yo sé que Dios quiere hablarnos es que era una ¿qué? Buena tierra. Y cuando yo me puse a investigar sobre la agricultura, sobre la agronomía, ellos dicen que hay que preparar la buena tierra, hay que prepararla. Y hay 5 pasos que ellos hacen. Hay 5 pasos. Y el primer paso que ellos hacen, si quieren me ponen el cuadro de los 5 pasos. Lo primero que hacen es que necesitan humedecer la tierra. Tremendo. Ellos antes de limpiarla y de sacar los abrojos, de sacar la mala hierba, de sacar quizá los insectos que dañan y esas cosas, lo primero que tienen que hacer, si me muestran el cuadro, lo primero que tienen que hacer es humedecer la tierra. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Humedecer la tierra. Pero no es que un día la humedecen, no, dicen que ellos llevan unos días humedeciendo la tierra. ¿Para qué? Para que la tierra se ablande. Porque si no, ¿por qué? Porque la tierra ¿cómo está? Está dura. Entonces lo primero que tienen que hacer es humedecer la tierra. Lo segundo, necesitan, después de que ya han humedecido la tierra, necesitan sacar la mala hierba. Si la tierra, escúchenme bien, si la tierra no está humedecida y llega alguien a sacar tal vez la mala hierba, se puede lastimar, se puede dañar, porque claro, como las raíces están al fondo y la tierra está tan endurecida, ¿cierto? Que está como un bloque, al tratar de sacarla, pues la persona, el agricultor, ¿qué va a pasar? Se va a dañar, se va a lastimar, ¿cierto? Y quizás arranca lo de afuera, pero las raíces ¿dónde quedan? Abajo. ¿Las raíces dónde quedan? Abajo. Entonces, por eso es necesario primero ¿qué? Humedecerla. Lo segundo, ahí sí se necesita, entonces, empezar a sacar la mala hierba, empezar a sacar esos insectos que dañan lo que quizás puedan atacar la semilla que se va a sembrar, porque todo esto lo hacen los agricultores porque van a traer una buena semilla que va a ser sembrada ¿en dónde? En la tierra, entonces necesitan hacer este proceso. Entonces necesitan sacar esa mala hierba. Imagínense que la mala hierba la sacan, y yo sé que aquí hay muchos que conocen el proceso de la tierra. Y algo que hace la mala hierba es que ellos se comen los nutrientes, se comen el agua de lo que sí debe recibir ¿qué? La buena semilla. Por eso es necesario sacarla. Y dicen inclusive que se saca esa mala hierba y después de que ya está toda preparada la tierra y siembran, dice que todavía empiezan a salir todavía esa mala semilla, sigue saliendo esa mala semilla, pero ellos tienen ahí mismo que empiezan a crecer las chiquitas, empezar a quitarlas. Tercer paso que hacen, mire tremendo el tercer paso que hacen. El tercer paso es que airean la tierra. Airear la tierra. Y esto airear la tierra es remueve. O sea que si es una parcela inmensa, entonces yo me imagino que utilizan esas máquinas especiales que hacen surcos, que remueven la tierra, que hacen, me imagino que es así. Pero si es una tierra pequeña, entonces ellos cogen una pala y empiezan a mover la tierra, empiezan esto, a darle vuelta a la tierra, a removerla. ¿Ahí qué están haciendo? Aireándola. ¿Ahí qué están haciendo? Quitando lo que está, porque muchas veces la tierra son como pedazos así apermazados, ¿sí me entiende? Son pedazos que se vuelven como piedra. Entonces, ¿qué necesitan? Como ya está humedecida, ya está eso, entonces ellos empiezan a las profundidades a mover la tierra. Eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué hacen ahí? Dice que hacen una adecuada circulación de agua y de aire. ¿Para qué? Para volver la tierra, que la tierra se suelte. Para eso es que hacen eso, para que la tierra ¿qué? Se suelte. Entonces empiezan a moverla, empiezan a removerla con una pala.
para que la tierra se pueda soltar. ¿Mm? Así hacen. Entonces es necesario coger ¿qué? La pala y mover la tierra, darle, porque ahí entra aire y le están echando ¿qué? Agua. Eso hacen. Entonces todo lo que está en grumo, eso se empieza ¿a qué? A soltar, a desvanecer. ¿Mm? Lo cuarto que hacen, allanan la tierra. Tienen que allanarla. ¿Mm? ¿Y allanar qué es? Pues claro, como la removieron y cogieron y la movieron para un lado y para el otro, entonces hubieron pedazos que quedaron como montañas, otros pedazos que quedaron como, entonces tuvieron que ¿qué? Allanar, yo pienso que también es como emparejar, ¿cierto? Como emparejar la tierra. Aquí que Ángela conoce lo que es la tierra, Cristian también conoce cómo se trabaja la tierra. Entonces allanan la tierra, porque donde hay hueco, entonces ahí mueven la tierra que removieron y que quede allanadita, que quede toda emparejada, ¿cierto? Más o menos emparejadita, así queda toda emparejada. Y lo último, abonan la tierra, porque la tierra como ya está sueltica, está suelta esa tierra, ya está suelta la tierra, entonces empiezan a colocar el abono, que son los fertilizantes y los nutrientes. Son esos dos que se colocan, fertilizantes y nutrientes. Tremendo, ¿no? Tremendo todo el proceso que se hace para preparar una ¿qué? Una buena tierra, una buena tierra. Y por eso Dios no se equivocó, mire, tremendo cuando Él habló de nuestro corazón, es esa tierra que Él la quiere preparar como esa buena tierra. Pero ¿sabe qué? El Señor necesita que nosotros empecemos a utilizar 3 elementos importantes. El Señor preparó 3 elementos importantes para trabajar este corazón. Dígale al que está al lado, vamos a conocer hoy 3 elementos importantes donde Dios va a trabajar esta tierra. Esta tierra que quizás está como con grumos, esta tierra que quizás está llena de maleza, esta tierra que está, entonces 3 elementos. El primero de ellos, acuérdese lo que decíamos en el primer punto. ¿Qué necesitaba? Agua, ¿cierto que sí? ¿Qué necesitaba? Humedecer la tierra. Y yo creo que lo primero que nosotros necesitamos, ¿quién es el agua que nos da de beber? ¿Quién es el agua que puede alimentar nuestro ser? El Espíritu Santo. ¿A quién necesitamos en nuestro corazón? Al Espíritu Santo. Necesitamos que quizás, porque uno dice, no, es que yo tengo mi corazón y a mí me cuesta perdonar, y a mí me cuesta, uy, es que yo me acuerdo y no, yo no puedo ver a ese jefe, y tengo así, como que siento que mi corazón está así como una piedra. Pues necesito ¿qué? Humedecer este corazón, humedecerlo. ¿Y con qué lo puedo humedecer? Con la presencia del Espíritu Santo. ¿Con qué yo puedo humedecer mi corazón? Con la presencia del Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan 4:14. Mire lo que dice. Tremendo. Y esa palabra Jesús se la daba a una mujer que tenía una vida que había pasado muchas cosas, muchas circunstancias y que se había aferrado en algo. Dice acá, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea que el Espíritu Santo es el que brota, es el que puede venir a humedecer ¿qué? El agua en mi corazón, el que puede volver a traer, es regar mi corazón para que esa tierra empiece a humedecerse, para que se empiece a soltar. Él es el único que puede empezar a que mi corazón empiece a ser transformado. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero tremendo, porque cuando hablábamos en estos procesos había una parte que decía en el tercero, es necesario airar la tierra. Y el airarla necesitaba ¿de qué? De oxígeno y necesitaba de agua. Y ese es el Espíritu Santo. Dice que Él es el único que puede ese oxígeno soplar vida sobre nosotros, soplar aliento de vida. Quizás tú dices, no, yo estoy muerto, yo estoy en mi casa. ¿Quién es el único que puede soplar vida sobre mi corazón? ¿Quién es el único que puede mover? ¿Quién es la pala en mi corazón que empieza a darle vuelta a mi corazón, a mostrarme, a hacerme ver lo que tal vez he guardado? ¿Quién es el único que empieza a soplar? Y mire tremendo lo que dice Génesis 2:7. Dice aquí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. O sea que necesitamos al Espíritu Santo.
Necesitamos el Espíritu Santo. ¿En dónde? En este corazón. Yo no sé en dónde tú te identificas en la tierra o en qué proceso tú estás, en cuál, pero necesitas el Espíritu Santo para que tu corazón empiece a ablandarse, para que no te sigas cerrando y diciendo esto no tiene solución, esto no es, esto no se puede. Porque sí, muchas veces las circunstancias y las situaciones nos llevan a ver todo el panorama oscuro, pero cuando nosotros buscamos de esa agua que puede saciar nuestra sed, de esa agua que puede humedecernos, que puede ablandarnos, vamos a ver las circunstancias diferentes, vamos a ver las situaciones diferentes, vamos a ver a las personas diferentes. Vamos a verlas diferente, porque ya no las vamos a ver a través de nuestro dolor, de nuestra vida, sino que el Señor va a empezar y Él es el que empieza a airear, Él es el que empieza. Esta tierra necesita ser removida, esta tierra necesita, ¿por qué? Porque nos endurecemos, pero Él necesita soplar vida. Él necesita, Él es el único que puede traer ese oxígeno sobre esa tierra donde que tal vez tú dices, no, es que este corazón está así, es que esta situación, es que, y puede pasar, y puede ser que sí estemos pasando una situación muy difícil. Mire lo que dice. Me pareció tan tremendo que estamos leyendo, todos están acá leyendo, me imagino haciendo el discipulado, haciendo el devocional. Y mire lo que dice 2 Corintios 4, 8. Mire lo que Pablo le decía a la iglesia de Corintios. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cuando yo miraba este versículo, dice, estamos atribulados, o sea, podemos estar pasando las circunstancias más difíciles, las situaciones más difíciles, los momentos en que quizás ustedes dicen, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo en mi casa, usted no sabe la situación que yo estoy viviendo con mi cónyuge, usted no sabe la situación que yo estoy viviendo con mis hijos, usted no sabe cómo tal vez quizás el trabajo se me volvió un infierno. Mi relación con mi pareja está muy mal y uno dice tantas cosas, pero mira que así como el agricultor sabía que tenía que preparar la tierra para que la semilla cayera y estuviera preparada la tierra y se pudiera dar ese fruto, él sabía que necesitaba de esa agua. Nosotros somos conscientes y ahorita que estamos conociendo y estamos recibiendo esta palabra, es que cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro corazón y cómo de verdad en medio de las circunstancias que cada uno estamos teniendo, podemos decirle, Espíritu Santo, necesitamos de ti porque tú eres el único que nos puede ayudar y el único que no va a permitir que este corazón siga endurecido. Eres el único que puede soplar vida sobre mí. Eres el único que puede darme vida porque quizás no tengo fuerzas. Mire, la semana pasada fue una semana para nosotros con mi esposo y con Edgar muy dura, muy dura. Fuimos atacados por todo lado y había momentos en que yo no tenía fuerzas. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a atacarla con toda. Y tal vez muchas veces los mayores enemigos que están quizás no son los de afuera, sino son los de ¿qué? De adentro. Pero cuando tú buscas y cuando tú acudes al Espíritu Santo, Él viene y sopla aliento de vida de ti. Él viene y trae fuerzas y renueva las fuerzas donde no las hay, donde no las hay. Y cuando tú buscas la presencia, Él viene y sopla, dice que Él sopla aliento de vida. Y cuando sopla, pues lo que no debe de estar se va. Esa hojarasca, esas mentiras, eso que viene, no va a estar. Él es el que puede humedecer mi corazón. Él es el que puede ablandarlo. Él es el que me puede llevar a perdonar en mi corazón. El único que puede traer convicción y mostrarme. Mira que cuando hablábamos en el proceso de la tierra, dice que si sacamos la maleza en nuestras fuerzas, pues puede quedarse la raíz adentro, ¿cierto? O quizás nos podemos hacer daño. Quizás en nuestras fuerzas, ¿cuántas veces hemos querido arrancar muchas cosas, pero lo que hacemos es hacernos más daño? ¿Sí les ha pasado? Quizás hemos querido nuestras fuerzas, pero cuando le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, cuando le decimos, déjame ver esto como pecado, porque quizás no lo veo como pecado, quizás vienen y en la iglesia hablan, mi papá me dice, mi mamá me dice, vienen y me dicen, pero yo me siento bien, yo siento que estoy bien. Señor, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal, muéstrame qué es lo que tal vez lo tengo tan duro que yo pienso que está bien, ya es parte de mí. ¿Sí ves? Ahí, pero cuando tal vez en nuestras fuerzas tratamos, pues no lo vamos a poder hacer, o lo vamos a hacer por un instante, pero la raíz queda, la raíz queda. Es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar a ¿qué? A soplar, a traer vida en medio de las circunstancias, en medio de lo que vivimos. Segundo,
¿Sabe cuál es el tercer elemento indispensable? Su palabra. Su palabra. Y dice, y en la Biblia dice, y escrito está, que la palabra es como un espejo que nos muestra lo que está sucediendo. Y mire que en el proceso dice que lo segundo es ¿qué? Que se saca la mala hierba. ¿Cierto que sí? Entonces su palabra es la que nos va a mostrar dónde está la raíz. ¿Cuál es esa mala raíz? Esa raíz de amargura, esa raíz de falta de perdón, esas raíces que lo único que hacen es que van a dañar la buena semilla. Si nosotros dejamos la mala hierba, resulta que esa mala hierba lo que va a hacer es que no va a dejar que la buena semilla crezca. Eso es lo que va a hacer. Y necesitamos la palabra de Dios. Mire lo que decía David. Mire lo que decía David en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire, la palabra no es para el vecino. Preciso no vino mi esposo. Esta palabra era para él. Preciso mi hija se quedó. Preciso, pero es que si ella la quería estar acá, no. Esta palabra es para mí. Esta palabra es para yo examinarme. Esta palabra es donde la palabra que hace, me hace ver lo que está en mi corazón. Mire lo que decía David, examíname Dios, examíname. ¿Qué mala hierba hay en mi corazón? ¿Qué espinos hay en mi corazón que están ahogando la palabra que cada domingo recibo? ¿Qué espinos están en mi corazón que hacen que la palabra se ahogue? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué piedras hay en mi corazón? ¿Qué insectos hay en mi corazón? Que apenas llega la semilla se pierde. Esto es lo que hace la palabra. La palabra me confronta. Por eso el Señor dice que la palabra es como un martillo que puede derribar y romper. Que la palabra es como ese fuego que consume lo que no debe estar, la hojarasca y el heno. Porque cuando somos confrontados con la palabra y cuando vemos la palabra, decimos esto es para mí. Y mire, yo no sé cuántos estarán acá haciendo devocional o cuántos están con nosotros haciendo el devocional. Mire, no sean tierra dura, no sean tierra dura, porque a veces la tierra dice, no necesito esto, pero sigo aquí andando con este corazón endurecido, la semilla entra y viene el enemigo y nos la quita fácilmente. Pero en los devocionales que estamos trabajando con cada uno de ustedes, leyendo Corintios como lo estamos leyendo, mire que nos ha llevado a mirarnos, a entender a quién soy yo dentro de la palabra. ¿Quién soy yo, Señor? Yo soy este terreno que tal vez me dejo enseñar, moldear. O tal vez yo soy este terreno que se ha endurecido por tanto dolor, por tanta tristeza. ¿Quién soy yo? Mira que cuando hacemos los devocionales, cuando miramos la palabra nos muestra cómo estamos. Porque quizás muchas veces antes mirábamos la palabra y nos sentíamos autoconmiserados, o sea, ay, pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo. Pero cuando ahorita estamos haciendo la palabra como la estamos haciendo, de la manera que estamos mirando, ¿qué dice el texto? ¿Qué me está diciendo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo dentro? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Soy esta persona? ¿Soy esta persona que tal vez le doy la espalda al Señor? ¿Soy esta persona que estoy atribulada? Cuando ahorita hablábamos y estoy pasando esas situaciones, pero el Señor me dice, no te canses, no te canses, no te canses que vas a llegar. No dejes que nadie te quite la corona en la vida, no dejes que nadie te arrebata. Soy aquella persona. Mira que cuando hacemos el devocional, nuestros ojos se abren y podemos ver la palabra tan hermosa. Podemos ver cómo el Señor nos muestra para sacar esa maleza, para sacar esos espinos, para sacar esos cardos, para sacar esos abrojos, eso que estorba, eso que daña el proceso que Dios quiere hacer. Porque Dios quiere que todos seamos buena tierra. Dios no dice, ay no, este nació con mala tierra, este nació con pérgales, este nació, y tú sí, eres buena tierra. No, Dios no es así. Dios quiere que todos seamos buena tierra. Y yo sé que por eso Dios me inquietó y me dijo, ve y mira cómo trabaja un agricultor. Porque uno dice, no, pero yo ni idea. Yo decía, tengo una mata en mi casa y mi esposo es más inclinado hacia las matas. Él es pendiente y le dice, ¿ya echaste algo? Yo, ay, sí, yo voy a echarle agua. Pero a mí a veces se me olvida y a veces veo esas hojitas que están ya que así pidiendo agua, porque no soy como tan para las matas, pero mi esposo sí. Entonces me dijo el Señor, tú vas a hablar de esto y vaya pues y averigüe cómo se trata. Y yo, sí señor. Por eso la palabra me muestra. Yo necesito de la palabra.
Necesito de la palabra para levantarme. Esa mañana el pastor compartía en discipulado algo tremendo. Dice, porque las armas no militamos según la carne. Nosotros no podemos seguir siendo carnales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y Él nos habla, nos muestra, nos confronta, nos reviste de autoridad. Él nos dice, mire, aquí está, con esto te levantas, con esto puedes hacerlo. Porque la palabra de Dios es ese espejo. La palabra de Dios es poderosa. Mire, tremendo, tremendo lo que dice Lucas 3, 4, 6. Mire que la palabra allana. ¿Se acuerda de lo que yo decía? Se removió, quedaron huecos, quedaron montes, quedaron tal cosa. Pero entonces tocaba, dice que el agricultor tiene que emparejar la tierra. Y miren lo tremendo lo que dice Lucas 3, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Dice aquí, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Todo valle será ¿qué? Rellenado. Toda montaña y colina serán ¿qué? Allanadas. Los caminos torcidos se enderezan, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo. Ahí se me acaba. ¿La pusieron? ¿No la pusieron? Y verá toda carne la salvación. Tremendo, tremenda esa palabra. Porque mire que el allanar es eso. Hay momentos en que Dios necesita derribar tantos montes de orgullo y de altivez, de soberbia. Dios necesita derribar tantas cosas que no son buenas para nosotros, que no ayudan, que dañan relaciones con nuestros hijos, con las personas que estamos. Esas raíces de amargura que hablamos y ¡ay! Uno dice, Dios mío, la amargura brota de en sí. Dice, allana todo monte, esos montes de orgullo que dice, yo me la sé, ay, no, yo ya sé. Dice que si saben que el conocimiento en sí solo envanece. Y podemos saber la palabra del derecho al revés, pero estamos tan llenos de orgullo y tan altivos. Pero dice que dice la palabra que esa palabra viene y nos muestra, nos confronta. Entonces esos montes de orgullo, esos montes de soberbia, esos montes de arrogancia, ¿son qué? Son quitados esos montes. Y eso, que quedaron huecos, son rellenados. ¿Cuántos vacíos hay en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas y heridas hay en nuestro corazón? Que solo allí, con su palabra, es como esa agua, como ese aceite que trae sanidad a nuestro corazón. A veces esperamos que venga nuestro esposo, y sí, es necesario que nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia nos elogien, nos den, pero yo digo que hay un hombre tan romántico y tan dulce que es el Señor, y en su palabra nos da unas palabras que lo enamoran a uno. ¿No les pasa? Yo quedo flechada cada vez que leo la palabra. Yo digo, esto es para mí, Señor, esto es para mí tan bonito, tan bonito. Yo le digo, tú cómo crees en mí, como cada día me das una nueva oportunidad. La semana pasada que fue un proceso, ay Dios mío, iba y me da una palabra y yo decía, tan lindo. Yo le decía, solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabras que me levantan. En mis fuerzas no puedo, pero tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Él es, por eso la palabra, por eso yo les decía a ustedes, hagan los devocionales, amen la palabra que Dios dejó. No le crean al enemigo, por favor, no le crean. No le crean que lean la palabra, porque a veces los afanes, tengo que dejar el desayuno, tengo que dejar el almuerzo, tengo que dejar la casa, tengo que dejar el cuadrado, y la palabra ni la volteé a mirar. Y necesitamos, viene la angustia, viene la ansiedad, viene, ¿y dónde estaba mi vitamina? La palabra de Dios. Y lo tercero, la oración. Lo tercero, ¿qué es? La oración. ¿Sabe qué hace la oración? Esa es la que abona, ese es el fertilizante, ese es el nutriente, eso es lo que necesitamos. Mire, yo no sé, pero cuando uno decide orar, a usted no le pasa que usted dice, me voy a levantar a orar, y como que días hablaba con alguien, dijo, yo le dije, yo no te vi en intercesión en la oración. Dijo, y tuve una lucha con 4 tigres que me envolvió y no me dejó soltarme, y me abrazó y me dejé vencer. Se dejó vencer por las cobijas. Y se dejó vencer por las cobijas, y de ahí no se levantó. Cuando uno se determina a orar, ¿cómo se levantan miles de cosas? ¿No les ha pasado? Empieza a sonar el teléfono y uno es,
No, pero es que puede ser del trabajo. ¿Qué tal sea preciso lo que estaba esperando? Y empieza, ¿no les ha pasado? Que uno dice voy a orar y empieza el celular a pip, 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 y usted, pero espere señor, espere señor. Y empieza uno y termina uno no orando. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿O será que es acá solamente? Y uno no termina orando, no termina orando. O está uno orando y dice, ay, dejé la olla puesta, ¿dónde están las papas? Saqué las papas. Ay, ¿será que tal cosa? ¿Será que le mandé la tarea a esa? ¿Será que? ¿Cuántos impedimentos tenemos? ¿Cuántos impedimentos tenemos para entrar al lugar secreto? Dígame. Dígame cuántos impedimentos hay para uno no orar. ¿Cuántos impedimentos tenemos para no buscar la presencia de Dios? ¿Sabes qué pasa en el cuarto secreto? En el cuarto secreto es donde tú te fortaleces. En el cuarto secreto es donde tú allí empiezas a tener esos nutrientes y te levantas. Es donde tú puedes entender. Por eso el enemigo no quiere que uno entre al cuarto secreto. Por eso el enemigo nunca le se agrada porque uno ore. Uno dice, la oración es para los viejitos, eso es para mi mamá, ya que hace rezos. No, la oración es para levantarme. La oración es para fortalecerme. Ese tiempo que yo hablo con Dios, cuando salgo del lugar secreto ya no soy la misma, ya no soy el mismo. Y la vida es un campo de batalla, hermanos. La vida es un campo de batalla que si yo no entro al lugar secreto y me fortalezco en Él, con Él, cuando salga voy a ser el blanco más fácil para que caiga. Voy a ser el blanco más fácil para que retroceda. Yo les digo a ustedes, cuando yo me meto al cuarto secreto, Dios allí en el cuarto secreto me revela lo que está pasando en mi casa, en mis hijos, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. Cuando yo me meto allí en el cuarto secreto, Dios abre mis ojos y me muestra un panorama diferente. Cuando yo me meto en el cuarto secreto, el Señor me dice, mira, te estaba esperando. Mira, tienes que arreglar esta situación, tienes que arreglar este asunto. Mira, has dejado esto. Mira lo que has perdido, mira lo que levantaste, mira tal cosa. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que quiere dañarnos, que quiere acabarnos. Así como hay animales, insectos o plantas que quieren ahogar esa semilla y que quieren dañar, que no esa tierra esté fértil. Así tenemos un enemigo que quiere acabarnos, que quiere destruirnos, que quiere robarnos lo que Dios nos está hablando. Cuando, mire, la palabra es tremendo. Dice que había un hombre que se llama Cornelio. Dice, ese hombre no conocía de Dios, pero en él empezó a ver ese anhelo de orar. Y dice que cuando él empezó a orar, él tuvo una revelación. Y el Señor le habló allí en el cuarto secreto y le mostró que tenía que ir a mandar a llamar a un hombre, a un siervo de Dios. En el cuarto secreto suceden cosas maravillosas. Cuando tú apartas ese tiempo para la oración, suceden cosas grandes. Tú te adormeces. Muchos acá se quedan dormidos en medio de la palabra. Dígame, ¿por qué? ¿Por qué dejamos el cuarto secreto, el lugar de intimidad con Dios, donde recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, donde recibimos las fuerzas para enfrentar a los gigantes que se nos pueden levantar en el día a día, donde el Señor nos reviste con milicia como militantes para arrebatarle nuestros hijos al infierno? Cuando Él nos reviste para derribar a esos adversarios que se levantan contra nosotros, para esos que quieren dañarnos, que quieren acabarnos, que quieren destruirnos. En el cuarto secreto, cuando tú estás en el cuarto secreto y sales del cuarto secreto, tú no eres el mismo. Tú te levantas revestido, tú te levantas mirando de otra forma, tú ves las circunstancias de otra manera. Porque cuando tú estás delante de la presencia de Dios, la fragancia de Dios te envuelve. Por eso al diablo no le gusta que nosotros oremos, ni leamos la palabra, ni busquemos la presencia del Señor. Dios anhela que nosotros seamos esa buena tierra. Y yo les recuerdo a ustedes, les recuerdo a cada uno de ustedes la palabra que el Señor nos dio iniciando el año, que seríamos esa buena tierra, donde nuestras raíces no pueden estar solamente en los afanes de la vida. ¿Y qué si hoy se acabara todo? ¿Y qué si hoy es el último día de tu vida? ¿Y qué si tú tienes hoy la oportunidad de abrir un camino diferente para tu casa y para tus hijos? El agricultor sabe lo que necesita la tierra,
Dios sabe de lo que nosotros estamos necesitados. Edgar decía en la prédica que él tuvo, él dice: lo que tú hagas en lo secreto te va a sostener en el día. Lo que tú hagas allí, metido allí en oración, cuando tú doblas las rodillas, allá afuera es el que te va a sostener. Pero ¿sabe quién no quiere que tú entres al cuarto secreto? Un adversario que quiere acabarte y destruirte, que quiere enredarte con los afanes de la vida, que quiere mostrarte que la única solución y lo que vale la pena son el dinero, las cosas materiales. Y que si Dios sopla y se va todo eso, ¿qué es lo que permanece aun cuando no haya nada? Pero a veces invertimos más en otro que en esto. Y hoy el Señor quiere decirnos eso. Yo quiero que te levantes y le digas: Señor, más que nadie, yo sé que el Espíritu Santo sabe cuál es el terreno que hay en tu corazón. Quizás mire, tremendo lo que dice Romanos 12:2: perseverantes en la oración. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es el Señor el que hace cosas diferentes en nuestro corazón. Es el Señor el que hace que nosotros tengamos una buena tierra, para que cuando la semilla sea derramada, nuestro corazón podamos ver esos frutos grandes, esos frutos hermosos, porque hay una buena tierra. Mire, tremendo, el Salmo 65 habla del gran jardinero. El gran jardinero es Dios. Mire, dice la palabra, dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Así que haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. ¿Sabes cuál es el jardinero? Dios. Y Él conoce cómo está nuestra tierra. Él sabe cómo está nuestro corazón. Él sabe qué animales hay en nuestro corazón, qué maleza hay en nuestro corazón. Él sabe qué espinos quieren ahogar en este momento la palabra que Dios te ha dado. ¿Cuántos te han hablado en este momento para que no sigas, para que desistas, para que sueltes, para que no permanezcas? Pero hoy el Señor te trajo aquí para decirte: tú eres esa buena tierra que necesitas la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede traer convicción. Él es el único que puede traer vida. Él es el único que puede ablandar, el único que puede confrontar. Y yo quiero que allí donde estés, acuérdate lo que decía Pablo: atribulados, quizás derrotados, quizás muchas circunstancias son contrarias, pero estamos ahí aferrados, agarrados, perseverantes, reteniendo la palabra. ¿Sabe dónde podemos retener y perseverar? Allí, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder retener, en nuestras fuerzas no vamos a poder perseverar. Y por eso dice que la buena tierra es la que retiene y persevera. Yo te digo a ti: persevera, permanece, no desistas. No desistas de orar por tus hijos, no desistas de orar por tu casa, no desistas de orar por tu familia, no desistas de creer en ti, no desistas. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Banco Colpatria, cuenta de ahorros 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata,
al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación, diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.